Buenas noches, compañero. Disculpe la tardanza, está un poco malo la gripe todavía. ¿Se acuerdan? El martes estaba mal, Dios. Pero vamos a tratar de dar la clase el día de hoy. Estábamos hablando de la nacionalidad, ¿se acuerdan? La nacionalidad. Es un tema muy importante, como ustedes ven. ¿Y qué importancia tiene en el ámbito internacional privado? Pues ya ven ustedes el conjunto de derechos y obligaciones que implica ser nacional en un país determinado. Nosotros no vamos a tener el mismo campo, ¿verdad?, jurídico en Guatemala que en ningún otro país. Aquí tenemos ¿verdad? Aquí tenemos pues una gama de derechos y obligaciones que incluso nos competen únicamente a nosotros como guatemaltecos en el orden constitucional. No digo en el orden ordinario, sino constitucional. ¿Cuál que podríamos ver ahí que nos privilegia como guatemaltecos? Por ejemplo, el derecho de petición. Empecemos por algo, ¿verdad? En la Constitución política. El derecho de petición nos dice: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual, objetivamente, peticiones a la autoridad. Bueno, ahí no hay diferencia. Pero tenemos otra petición de otra naturaleza. Veamos acá, y aquí ya empieza la diferencia, miren ustedes. Artículo 137, el derecho de petición en materia política. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. El de petición general dice cuál, los que está dirigido a todas las personas, ¿verdad? A todos los habitantes. Pero aquí no. Aquí únicamente a los guatemaltecos. ¿Qué otro precepto constitucional podemos ver que nos dan privilegios constitucionales a los guatemaltecos? Dice: solo los guatemaltecos de origen o las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores en inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Aquí la nacionalidad, ¿verdad?, constituye una diferencia enorme. Es importante la nacionalidad. Y habrán otros. Vamos a ver. ¿Qué otro podemos encontrar? Derechos laborales. Miremos en derechos laborales. Siempre constitucional, fíjense ustedes. Siempre constitucional. Vamos a hablar de derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Artículo 102, literal Q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Párrafo 2. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría. Es decir, que el sindicato se pueden integrar los extranjeros. Lo que no pueden es formar parte, ¿verdad?, de la dirección, ni en su organización.
solo los guatemaltecos. Aquí la nacionalidad se manifiesta claramente en materia laboral, ¿verdad? También tenemos esa situación tan importante. También artículo 135, deberes y derechos cívicos y políticos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, las siguientes: servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución, trabajar por el desarrollo cívico, contribuir a los gastos públicos, ahí van los impuestos, obedecer las leyes, guardar el debido respeto a las autoridades, prestar servicio militar y social de acuerdo con la ley. Y también nos da derechos políticos, ¿verdad? Como inscribirse en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo guatemalteco. Ahí también tiene que ver mucho la nacionalidad. Pero tenemos también requisitos para el cargo de diputado. Para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Miren todos los derechos. Son enormes. ¿Se dan cuenta? Es una diferencia abismal con los extranjeros. Miren todos los que vamos mencionando hoy. Reconocidos constitucionalmente. Constitucionalmente. ¿Ah? Ser guatemalteco de origen. Para ser diputado se requiere ser guatemalteco de origen. Pero también tenemos por acá requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Como ustedes, el cargo no es vicepresidenta. El cargo es vicepresidente. El que asalta no es asaltanta ni asaltanto, es asaltante. Esa palabra no se refiere al género, sino a una actividad. Por eso que dicen las feministas de vicepresidenta, está mal dicho. Y uno no debe seguir con esas situaciones, pues. Y la propia Constitución dice cuál es el nombre de los cargos. Si no, póngame algún otro nombre, pues. Segunda comandante, ¿va? Como dices en Nicaragua, que es lo mismo. Entonces los cargos legalmente son presidente y vicepresidente. Señora vicepresidente. Podrán optar al cargo de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen. Seguimos, ¿verdad? Miren esos privilegios. Son enormes, ¿verdad? Se nos dan una diferencia enorme con los extranjeros, ¿verdad? Ser guatemalteco de origen, ¿verdad? Para ser ministro de Estado se requiere, artículo 196, ser guatemalteco. También tenemos el organismo judicial, el poder judicial. Nosotros, ¿no? Ustedes mejor, ¿va? Que primero Dios van a ser abogados un día. Yo ya soy. Si se aplican, van a hacerlo. Entonces van a poder optar como guatemaltecos y abogados. Van a poder optar a cargos públicos. Pero una cosa les digo, jóvenes.
Yo, pues, de esos 35 años que tengo que dar clase en la facultad, he visto pasar mucha gente. Y se mira muy mal aquellos que se gradúan y se les mira la ambición por llegar a los puestos de ustedes. Desde antes de graduarse están ahí participando en todo. Hasta si hay seminarios para hacer cubiletes y mermeladas, ahí están metidos. Pero no lo hacen por vocación de servicio, sino por ambición personal y se nota. Yo ahorita he visto ahí unos ya inscritos en listados para magistrados, ¿verdad? Que de que eran estudiantes, ya eran muy pujantes y todo. Yo miro que es ambición personal. Dejamos esto por un lado. Nosotros como abogados podemos servirle muchísimo a la sociedad. Y claro, optando los cargos de elección, pero para servir, no para servirse. Y por eso es que se desnaturalizan mucho esos puestos jóvenes. Porque las personas van con el ánimo de llegar allí, para ellos. Y han, incluso el ex vicepresidente de la República fue alumno mío. Un expresidente de Banco Guatemala, yo lo examiné en el privado. Y así, si hacemos un listado, mucha gente que ha llegado hasta arriba, pero no. Entonces, yo los consejos que les doy, ¿verdad? Si ustedes tienen ambiciones personales, se nota mucho. Al menos yo no noto. Pues esa gente no voto yo. Porque denigran mucho a la profesión. Miren cómo estamos, hombre. Los abogados de antes, qué prestigio, ¿verdad? Esas cortes supremas, esa jurisprudencia, esa redacción. Yo tuve el privilegio de trabajar con, bueno, tenía tiempo, tenía como mis 45 años, un abogado de 40, yo tenía 80 en ese tiempo. Él había ganado, en el 60 se graduó de abogado. Qué maestro ese señor, qué redacción tan preciosa que tenía. Cómo llevaba los dictámenes, los fundamentos legales. Se notaba, ¿verdad? Que sentaba diferencia con nosotros ese señor. Una escuela muy, muy, muy refinada, sinceramente. Entonces, nosotros debíamos recuperar eso para nuestra gloriosa facultad, hombre, ¿verdad? Ese brío que ha tenido, y que todavía lo tiene, fíjense ustedes, la facultad de Derecho tiene brío todavía. Bueno, yo le digo esto porque también dentro de ser guatemalteco nos da derecho a ser jueces, magistrados de sala, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Nuestra profesión es la profesión que más poder aglutina en su seno. Nuestra profesión sí se siente en el fiel de la balanza. Tenemos demasiado poder, un poder absoluto. El judicial es propiamente de abogados, de nadie más. El legislativo hasta hace poco era de abogados. Y cuando dejó de ser de abogados empezaron a salir unas leyes mamarrachos. Vean ustedes estas leyes, como esa ley de nacionalidad, miren esa redacción. Esa redacción, la forma en que van, que era muy diferente, muy técnicos. Entonces, pero ustedes, primero Dios, van a llegar a esos puestos y ojalá sienten diferencia, ¿verdad? Ahora, si no, jamás digan que fueron mis alumnos, que yo lo dudo porque van a ser muy buenas personas. Ustedes pueden presentar un buen cambio, ¿verdad? Entonces, magistrados, imagínense. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen. El contralor y otros puestos que, que también tienen mucha importancia, ¿verdad?
Tengo un catarro tremendo ustedes. Fíjense, para ser contralor. El Contralor General de Cuentas será el jefe de la Contraloría General de Cuentas y debe ser mayor de 40 años, guatemalteco. Como les digo, si empezamos a escudriñar nuestra Constitución, encontramos demasiadas, tal vez son pocos artículos, pero muy profundos, ¿verdad? Para con mucho nos da unos puestos de mucho poder. Tenemos todavía el fiscal general, el procurador general de la nación, miren todos los puestos tan importantes, ¿verdad? Entonces la ciudadanía sí es muy importante. Y nosotros pues tenemos una ley de ciudadanía, se los había dicho, ¿verdad? Les había dicho además que cuando habla aquí de registro civil, estamos hablando del Registro Nacional de las Personas, ahora ya cambió, ¿verdad? En aquel tiempo era el registro civil. Y el registro civil quedaba en la municipalidad, fíjense ustedes, la municipalidad manejaba el servicio civil. Ahí hicieron muchos fraudes, fíjense ustedes, en materia de nacionalidad. Cuando se habla de Ministerio Público, entiéndase, Procuraduría General de la Nación. Cuando se habla de Constitución de la República, entiéndase la Constitución de 1965. Ven todos los cambios que hay que tener mucha atención en eso, porque entonces nos puede dar lugar a confusión. Vimos entonces que el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 del inciso 1 del artículo 170, dice, y con base en el artículo 12 de la Constitución. ¿Qué dice nuestro artículo 12? En el actual es el derecho de defensa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el derecho de defensa, artículo 12. No tiene nada que ver. Pero, si yo les digo, la ley regulará todo lo relativo a procedimientos en materia de nacionalidad. Ahora ya le damos sentido, ¿verdad? Lo que estoy leyendo. El 170, numeral 1, que nos dice: yo estudié esta constitución, ustedes con esta gané derecho constitucional. Toda mi promoción conoce esta constitución. Con el tiempo se va olvidando. El artículo 170 nos habla, corresponden también al Congreso, numeral 1, decretar, reformar y derogar las leyes. ¿Sí? Ahora ya le damos sentido, ¿verdad? La guatemalteca es el vínculo, ya vimos, ¿verdad? Todo relativo a la adquisición, también ya lo vimos. Los guatemaltecos de origen, naturalizados en el extranjero, ¿verdad? Etcétera. También nos habla de fraude de ley, que vimos la pasada. Requisitos del primer escrito.
que el expediente de nacionalidad puede llevarse por través de mandatario, menos lo relacionado con la opción por la nacionalidad guatemalteca, el juramento de fidelidad a Guatemala y la renuncia a la nacionalidad guatemalteca. Esos son actos personalísimos y no se pueden sustanciar a través de mandatario, según el artículo 11 de la Ley de Nacionalidad. Entonces, cuando ustedes vean Ministerio Público, va a ser Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Registro Civil va a ser el RENAP, ¿verdad? Registro Nacional de las Personas. También vimos que si la nacionalidad, ¿verdad? Es dato, hecho importante, circunstancia importante para alegar un derecho, esa se interpondría con carácter de prejudicialidad, ¿verdad? Cuando sean determinantes del derecho, ¿verdad? Las cuestiones de nacionalidad, cuando sean determinantes del derecho, ¿verdad? Tienen carácter prejudicial. Por ejemplo, ustedes quieren dirigir una petición en materia política y dicen, mire, él es extranjero. Él no puede dirigir petición en materia política porque no es guatemalteco. ¿Qué les tocaría a ustedes? Tienen su expediente en materia política, haciendo su petición en materia política, pero hay quien dice, no, él no tiene derecho. ¿Qué pasaría ahí? Ustedes tenían que alegar que son guatemaltecos. Y eso es fundamental para la materia política porque solo los guatemaltecos tienen derecho a petición en materia política. Entonces, ahí es donde se interpone prejudicial. Ustedes saben que es la prejudicialidad, ¿verdad? ¿Y cómo se interpone? Código Procesal Civil y Mercantil, excepciones. ¿Eh? Más o menos te he dicho para que ustedes van a investigar. Prueba la nacionalidad. Aquí tenemos dos artículos que nos dicen cómo probamos la nacionalidad. Vamos a centrarnos en nosotros, ¿verdad? Los guatemaltecos nacidos en el territorio nacional la prueba de la nacionalidad guatemalteca con certificación de su partida de nacimiento. No es el DPI. Por eso, cuando ustedes presenten un expediente para una oposición en donde digan que es un requisito ser guatemalteco, hay que presentar certificación de partida de nacimiento, no el DPI, porque así lo dice la ley, ¿verdad? Artículo 25 de la Ley de Nacionalidad, numeral 2. Se prueba la nacionalidad guatemalteca para los guatemaltecos nacidos en el territorio nacional con certificación de su partida de nacimiento. Y a su vez, el artículo 29 de la misma ley nos dice, las partidas de nacimiento de las personas nacidas en el territorio de la República prueban la nacionalidad guatemalteca conforme al artículo 25 de esta ley. ¿Y qué es el artículo 25? Con certificación de partida de nacimiento. Esa es la ley de nacionalidad. Y hay, la ley de nacionalidad contiene dos clases de naturalización. La naturalización concesiva y la naturalización declaratoria. ¿En qué se diferenciarán ustedes? Deben ser diferentes, ¿verdad? Deben ser diferentes. Dice ahí, que a ver quién investiga esto. La naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución y puede obtenerla todo extranjero, salvo excepciones que esta ley establece.
siendo potestativo el Ejecutivo, en todo caso, otorgarla o no. ¿Qué entendemos por eso? La naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución y puede obtenerla a todo extranjero. ¿Qué me dicen de eso? ¿No están durmiendo todos, ¿no? O solo prendieron su computador y están haciendo los frijoles? Pues sí, ¿cómo estamos ahí? Dice, a ver si hay una lectura. Dice, la naturalización concesiva se basa en el inciso 2 del artículo 7 de la Constitución. Artículo 7, inciso 2. Bueno, son guatemaltecos naturalizados, 2, los extranjeros que, habiendo adquirido domicilio y residido en el país el tiempo que la ley establece, obtengan carta de naturaleza. Esa es la naturalización concesiva. Y solo ese inciso es naturalización concesiva. Haber adquirido domicilio y residido en el país. Domicilio y residencia. Un tiempo mínimo. Ahí ya se concede por un hecho, ¿verdad? Y por un transcurso de tiempo. Y la decisión declaratoria en el artículo 40, la concesiva está en el artículo 32. La declaratoria está en el artículo 40. Ahí empieza, ¿verdad? ¿Qué nos dice? La naturalización declaratoria se adquiere en virtud de lo establecido en los incisos 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 7 de la Constitución. ¿Estamos bien ahí? Artículo 7, incisos 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, 3 dice, la extranjera casada con guatemalteco, ya es días diferentes, ¿se dan cuenta? Ya no es haber residido, tener domicilio, no. Es un hecho que se da, ¿verdad? La extranjera casada con guatemalteco que optare por la nacionalidad guatemalteca o si conforme a la ley de su país perdiere su nacionalidad por el hecho del matrimonio. Que ahí dice que en ese tiempo habían países que si se casaban con un extranjero perdían su nacionalidad. Entonces ahí automáticamente adquirían la ciudad guatemalteca. 4. El extranjero casado con guatemalteca con 2 o más años de residencia, cuando optare por la ciudad guatemalteca y siempre que el domicilio conyugal se establezca en Guatemala. Esto nos ilustra a ustedes. Los extranjeros menores de edad adoptados por guatemaltecos, ¿sí?, quienes tendrán derecho a optar por la nacionalidad de origen que les correspondiere dentro del primer año de la mayoría de edad. Ahí está eso de la opción, miren ustedes, el artículo 11, ahí es donde se opta por la nacionalidad guatemalteca. Ese es un acto personalísimo, eso decía la Constitución. Yo se la leo para que nos ilustremos, ¿verdad? Los hijos menores de edad, guatemaltecos naturalizados, nacidos en el extranjero, quienes tendrán derecho de opción, ¿verdad? También, ¿verdad? Que nazca nacido en el extranjero y hay derecho de opción también. Y los españoles y latinoamericanos por nacimiento que adquirieran domicilio en el país y manifestaran ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. Como ven, una de las diferencias entre las dos naturalizaciones es el origen, ¿verdad? La naturaleza del origen. Como ven, yo se los leí porque ven que es diferente, ¿verdad? Es muy diferente. Bueno, entonces la naturalización concesiva, dice, esta se solicita ante las gobernaciones departamentales, ahí se inicia. Mientras la naturalización declaratoria
se inicia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Otra diferencia. Bueno, ahí vienen todos los pasos, se le ocurre audiencia al Ministerio para la Procuraduría General de la Nación. De ahí se eleva al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores con expediente hace su informe y opinión y lo traslada al presidente de la República, quien decide sobre la nacionalidad. ¿Quién decide sobre la nacionalidad? El presidente de la República, en acuerdo presidencial. Entonces se decide la nacionalidad guatemalteca. Y después se hace un acto solemne para otorgar la nacionalidad, presidido según la ley por el Ministerio de Relaciones, el ministro o por el viceministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Se termina ese ceremonial que está contenido en el artículo 37. ¿Eh? Se suscribe un acta. Para el efecto se levante, ¿verdad? Que para ese efecto se va a levantar un acta y se suscribirá el acta que para efecto se levante en el libro corresponde, va a un libro de actas, un libro, ¿verdad? Y el Ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio entregará en el mismo acto a cada persona el certificado de nacionalidad. Ahí va el certificado. Y una nota para el registro civil. Ahora, ¿para dónde va a ser? Esa nota para el Registro Nacional de las Personas. Entonces, allá se procede a la inscripción. La naturalización declaratoria se da por matrimonio, ¿verdad? Ya vimos. Por matrimonio. Es diferente, ¿verdad? La extranjera que se case con guatemalteco podrá hacer la opción por la nacionalidad guatemalteca en las diligencias matrimoniales, ¿verdad? La adquisición o la recuperación de la nacionalidad posteriores al matrimonio permite la naturalización declaratoria del otro cónyuge. La adquisición o la recuperación de la nacionalidad posteriores al matrimonio permite la naturalización declaratoria del otro cónyuge. La guatemalteca casada con extranjero conserva su nacionalidad, salvo que adopte la de su esposo. No pueden adoptar. También la conserva si adquiere la nacionalidad de este por el solo efecto de la legislación extranjera. En Guatemala no retira nacionalidad. Determina que deben conservarla, ¿verdad? Ya sea que pueda optar por la otra o que, ¿verdad? No haya necesidad de... ¿no? La opción se presumirá si la mujer usare pasaporte, ¿verdad? De otra nacionalidad. La pérdida de nacionalidad en un guatemalteco no afecta a quienes la hubieran adquirido por matrimonio o filiación natural o adoptiva con él. Bueno, y así continúa. ¿Ya? No se considera naturalización ni podrá reconocerse como guatemaltecos naturalizados a nacionales de un país que se encuentre en guerra con Guatemala. Pues no hemos estado en guerra ustedes desde hace mucho tiempo, ¿verdad? La naturalización guatemalteca se pierde por las causas de pérdida de nacionalidad que establece el artículo 9 de la Constitución. ¿Cuáles serán? ¿Verdad? Vamos a leer acá cuáles pueden ser. ¿Verdad? Dice, la naturalización guatemalteca se pierde por las causas de pérdida de nacionalidad que establece el artículo 9 de la Constitución. Dice, la nacionalidad guatemalteca se pierde, dice el artículo 9, por naturalización voluntaria en país extranjero, salvo que sea en país centroamericano. Sí. Por residir los guatemaltecos naturalizados 3 o más años consecutivos fuera del territorio centroamericano, salvo casos de fuerza mayor y los previstos por la ley en los tratados internacionales.
3, por cometer los guatemaltecos naturalizados delito de traición a la patria. Imagínense. Caso penal también, ¿verdad? Por negar su calidad guatemalteco en algún documento auténtico o instrumento público o por usar voluntariamente pasaporte extranjero. Aquí en Guatemala, como les contaba en el anterior, es el caso de una persona ya electa presidente, sin haber asumido el cargo, ya siendo electa, viajó con pasaporte extranjero. ¿Cómo están nuestras leyes, jóvenes? ¿Cómo están nuestras leyes? Él y su flamante canciller, ¿verdad? Y su canciller con pasaporte español, ya habían sido electos. Nadie les dijo nada, hoy mire. Por revocatoria de la naturalización dictada de conformidad con la ley, contra esa resolución, bueno, pues, aquí dicen los casos, es amplio. Solo eso nos sirve para ilustrar, porque como ustedes ven, esta constitución está derogada, ¿verdad? Pero nos sirve de ilustración. Transcurridos 4 años desde que el guatemalteco naturalizado se hubiera ausentado de la República, procederá a declarar la pérdida de nacionalidad, salvo casos siguientes. Aquí nos pone, se tratara de naturalización por matrimonio, si la persona estuviera amparada por tratados internacionales, si la ausencia fuera por razón de estar prestando servicios a la República. Imagínense que siendo, ¿verdad?, extranjero o naturalizado, pero prestando servicios a la República. Si se hubiera acreditado que la persona tiene o tenía su residencia en país centroamericano, si se hubiera acreditado que la prolongación de la ausencia obedece o obedeció a causa de fuerza mayor. Imagínense esa pandemia. ¿Cuánta gente no se quedó 2, 3 años? Yo conocí aquí una compañera que es guatemalteca, pero ya vive en España. Vivió en España. Y ella tuvo una operación muy delicada. Trasplante de pulmones. Vino a ver a su mamá. Y estando ella acá, reventó eso de la pandemia. Pero ella con esa situación no pudo viajar. Pero dice que no perdió sus privilegios, porque fuerza mayor ya no pudo viajar. Eso sí, se fue muy delicada y fue a morir allá. Porque el tratamiento era una valija de medicina, ¿no? Esa medicina no había acá. ¿Cuánto tiempo pasó la medicina? No sé, pero se fue muy afectada. Ya no pudieron recuperar. Pero vamos al hecho de que ya no pudo viajar porque por causa de fuerza mayor no se le permitía. Acuérdense que había que vacunarse, ¿no?, contra el COVID. Y las propias autoridades dicen que ahí en Europa, y todavía se fue y la vacunaron como 3 años después. Todavía la vacunaron al entrar a Europa. Pero voy a eso, que no pudo viajar por causa de fuerza mayor. Y dice que no sufrió ningún problema, porque demostró pues que no se podía viajar, ¿verdad? A eso va. Si mediara autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores. También puede haber fraude en materia de nacionalidad, fíjense ustedes. Y aquí dice cuando se revoca la naturalización, artículo 56, ¿no?, por fraude de ley también. Por nulidad del vínculo de matrimonio, ¿no?, que cuando se han utilizado documentos falsos, todo eso cuenta, artículo 56. Y existe un capítulo completo en materia de fraude de ley en materia de nacionalidad. Comete fraude en materia de nacionalidad, artículo 65, ¿ven ustedes? El guatemalteco natural que se inscribiere como extranjero en cualquier registro oficial de la República, fin como extranjero y ese guatemalteco,
El guatemalteco natural que, teniendo domicilio en la República, compareciere como extranjero. Y así, mire, continúan las... continúan pues las causas, ¿verdad? Los hijos de padre y madre guatemaltecos naturales nacidos en el extranjero y que adquieran domicilio en la República en conformidad con esta ley, si no hicieren la declaración, ¿verdad?, a que se refiere el artículo anterior. Entonces, las causales, ¿qué otra causal podría haber acá? Guatemalteco natural que teniendo los hijos el guatemalteco natural que permanezca mayor tiempo en el extranjero que en Guatemala y concurriera al país en épocas determinadas para dedicarse a actividades que requieran la calidad de guatemalteco. Y fíjense que aquí hay hasta multa. Dice el artículo 66, las personas que cometan cualquiera de las transgresiones enumeradas en el artículo anterior incurrirán por cada vez en una multa de 500 a 5,000 quetzales. Ustedes ahora sienten poco, creo que en la billetera tienen ese dinero ustedes, ¿verdad? Hoy por hoy. Se lo sacan del bolsillo. En aquel tiempo. En aquel tiempo se ganaban 35 quetzales al mes, 30 quetzales al mes. Si no, miren, comparémoslo con esto, el artículo 34. En todo caso, en la naturalización concesiva, en todo caso deberán llenarse los requisitos siguientes, artículo 34, numeral tercero. El solicitante se someterá a un examen de idioma español y de instrucción cívica. Para este efecto, el gobernador departamental designará un tribunal examinador, fíjense, compuesto por 3 maestros de educación primaria. O sea, los que somos maestros podríamos, ¿verdad?, formar parte de estos tribunales examinadores para nacionalidad. ¿Verdad? Compuesto por 3 maestros de educación primaria, quienes devengarán honorarios, devengando 5 quetzales cada uno. 5 quetzales. Pero ese tiempo daban 6 panes por 5 centavos. Creo que eran a medio las tortillas. Por 1 centavo creo que daban 4 tortillas. 4 dulces por 1 centavo. 5 centavos el bus. 20 centavos 1 litro de leche. O menos, tal vez es unos 15 o 18, porque 20 costaba ya unos 70. 5 quetzales. Entonces, hablar aquí en el artículo de 500 a 5,000. En ese tiempo, el premio mayor era como de 10,000 quetzales de la lotería. $10,000, 25,000 quetzales de premio mayor. Imagínense, 5,000 quetzales. Ganando 35 quetzales mensuales, cuando juntaban unos 5,000. En ese tiempo eran multas enormes. Ahora, pues, no, ¿verdad? Disposiciones relativas al orden internacional. Miren, los tratados y convenios internacionales sobre nacionalidad ratificados por Guatemala y vigentes
tendrán la fuerza que se deriva del artículo 144 de la Constitución, salvo la mayor, que el artículo 6 de la misma reconoce a los bilaterales y multilaterales centroamericanos. ¿Qué dice el artículo 6? Se consideran también guatemaltecos naturales a los nacionales por nacimiento de las demás repúblicas que constituyen la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y si manifiestan ante autoridad competente deseo de ser guatemaltecos. Ese es el mismo artículo que tenemos en la Constitución, si ustedes ven, ¿verdad? En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen. Bueno, lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos, bilaterales o multilaterales. Quiere decir que aquí esos tratados podrían ser superiores a la Constitución, ¿verdad? Aunque la Constitución lo está autorizando, ¿verdad? Lo está permitiendo. Y el artículo 144, ¿qué dice respecto a los tratados internacionales? Porque ellos también tienen que ver con la nacionalidad. Ahora nos vamos a qué artículo. Nuestra Constitución. Nos vamos a derechos humanos, ¿verdad? Todo lo engloba ahí. 144. El imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. No dice que residan, porque es mejor que digan que se encuentren. Porque la residencia es un estatus legal migratorio. Un estatus legal que implica derechos y obligaciones. Entonces, decir resida es solo a los residentes. Entonces, aquí sí está bien redactada, ¿verdad? Cuando dice que se encuentren. Ahí sí. Porque un turista no es residente, pero se encuentra en Guatemala. Y uno que va de paso también, ¿verdad? Se encuentra en Guatemala. ¿Verdad? Entonces, el imperio de la ley se extiende a toda persona que se encuentre en el territorio de la República, salvo las limitaciones que establece la Constitución, esa misma Constitución, los tratados internacionales y las normas del derecho internacional general adoptadas por Guatemala. En esta fecha de esta Constitución ya estaba vigente el Código de Derecho Internacional Privado, por decirles algo. Que sí, que aquí tomaron en cuenta este código que te estamos leyendo todavía, el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Verdad? Entonces aquí nos dicen los tratados y convenios internacionales sobre nacionalidad, ratificados por Guatemala y vigentes tendrán la fuerza que se deriva del artículo 144, ya lo leímos, ¿verdad? Salvo la mayor, que el artículo 6 de la misma reconoce a los bilaterales y multilaterales centroamericanos, ya lo leímos. En cuanto a los tratados y convenios que rigieron en el pasado, Guatemala reconoce los efectos que jurídicamente deban subsistir. Efectos, no el tratado, los efectos. Se dan cuenta que redactaban con mucho cuidado las leyes antes. Aquí prevalecían muchos abogados en el Congreso. Yo creo que solo abogados sabían. El doctor Mario Fuentes Peruchini, un abogado muy ilustre, muy capaz. Y otros que estaban ahí con él, pues, los García Bauer, los Skinner Clay, que el tiempo eran los que tenían, ¿no? Personas muy ilustradas. Ellos eran diputados de talla. De mucho renombre, con bufetes muy prestigiosos. Aunque no tenían la ideología, pues, de izquierda, casi todos eran de derecha, pero eran personas muy preparadas. Eso no se les puede negar. Y ven la reacción que tienen, son muy minuciosas, ¿verdad? Dice 71 sobre el domicilio, miren. Una muy importante, artículo 71. El domicilio internacional de los extranjeros en la República solamente se podrá probar para los efectos de esta ley
con certificación del acta de su inscripción en el registro civil, o sea, los extranjeros domiciliados, ¿verdad? Como extranjeros domiciliados. Para los guatemaltecos y personas que tengan expectativa de la nacionalidad, conforme al artículo 5 de la Constitución, o de recobrarla, bastará su presencia en el territorio nacional, acompañado del ánimo, fíjense, no dejaron por un lado el ánimo, de permanecer en el país, salvo los casos de domicilio legal. Miren qué interesante. ¿Qué dice el artículo 5? Dice los que estén en expectativa, dice. Con el artículo 5. Ustedes bien pueden hacerse esta concesión entrando, pues, ¿verdad? Su internet y ubicarla ahí. Son guatemaltecos naturales, ¿verdad? Nacionalidad, ¿verdad? Que ustedes tengan expectativa de nacionalidad conforme al artículo 5 de la Constitución. Nacidos en territorio, nave y arenal de Guatemala, hijos de padre o madre guatemaltecos, de padre no identificados, fíjense, o de padres cuya nacionalidad sea desconocida. Muy amplio, ¿verdad? La Constitución era amplísima. Los que nazcan en Guatemala, hijos de padres extranjeros, si uno de esos tuviera su domicilio en la República. Los que nazcan en Guatemala, hijos de extranjeros transeúntes, si llegados a la mayoría de edad establecen su domicilio en la República y manifiesten su deseo de ser guatemaltecos. Otra vez volvemos a la opción, a la nacionalidad. ¿No? Los nacidos fuera del territorio de la República, hijos de padre y madre guatemaltecos naturales en los siguientes casos. Si establecen su domicilio en el país, si conforme a la ley del lugar de su nacimiento no les corresponde esa nacionalidad extranjera, miren qué interesante. Si tuvieran derecho a elegir y optaren por la nacionalidad guatemalteca. Otra opción. Esta opción es un acto personalísimo. Ya lo vimos, ¿verdad? ¿Según qué artículo? El artículo 11 de la Ley de Nacionalidad. Son 3 actos personalísimos en materia de nacionalidad. La opción por la nacionalidad guatemalteca, los que nos habla aquí, ¿va? Cuando hay el derecho de adopción. Juramento de fidelidad a Guatemala y la renuncia de la nacionalidad extranjera. 3 actos personalísimos en materia de nacionalidad. ¿Y qué significa eso? Que no se pueden sustanciar a través de mandatario. No se puede. El expediente nacional se puede, ¿verdad? Por mandatario, pero esos actos personalísimos, no, según el artículo 11. Bien, así continúa, ¿verdad? Esta ley hasta su final. Te hemos dado pues un repaso general de la ley de nacionalidad, un tema muy importante en el derecho internacional privado, a la par de, ¿verdad? La aplicación de leyes en el espacio, conflicto de leyes en el espacio. Pero hay otro tema importante que es condición jurídica de los extranjeros. La condición jurídica de los extranjeros también es importante. El extranjero, como ustedes ven, por naturaleza, ¿verdad? Activa al derecho internacional privado. Activa al derecho internacional privado. ¿No? ¿Y quién es un extranjero? Por excepción, diría yo, por excepción, el que no está contenido en el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es un extranjero. Por excepción, el que no está contenido en el artículo 144, ¿verdad? De la Constitución Política de la República. Ese va a ser un extranjero. Y aquí dice el doctor, es toda aquella persona que reside en un estado que no es el de su origen. Aquí es discutible a ustedes porque hay quienes viven aquí como guatemaltecos y no nacieron aquí. Y por eso no, ¿verdad? No van a ser extranjeros, si adquieren una nacionalidad. Entonces considero un poquito de sesgado esa observación. Y también dice aquellas personas que, conservándose súbditos de un estado, residen en otro. Tampoco,
Porque ya les dije que la residencia es un estatus migratorio. O sea, no todo extranjero es residente. Entonces, un turista no se puede considerar extranjero porque no reside. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo diría un súbdito de un estado que se encuentre, ¿ah?, en otro estado. ¿Cómo? No sabemos. Esa sería otra pregunta, ¿verdad? En cuanto a la admisión, todo estado, el ejercicio de su soberanía, ¿ah?, tiene la potestad absoluta de admitir y de señalar los requisitos y circunstancias, los requisitos y circunstancias para admitir a los extranjeros. Pero dice aquí el doctor, ningún país puede arbitrariamente prohibir el ingreso de extranjeros. Es decir, un Estado sí puede prohibir el ingreso de extranjeros, sí lo puede prohibir, pero tiene que haber una causa, un fundamento. No porque no, tiene que ser, ¿verdad? Por ejemplo, en materia sanitaria, en el tiempo del COVID, ¿verdad? No se admitía el ingreso de nadie. Una pandemia mundial, ¿verdad? Terroristas internacionales, conocidos. ¿Quién lo va a admitir en ningún lugar? ¿Verdad? Delincuentes reconocidos, ¿verdad? No pueden entrar. Entonces, no puede prohibir arbitrariamente, ¿verdad? Pero cada estado es libre de establecer los criterios de ingreso, ¿verdad? Y ya les dije, pues se puede prohibir, pero cuestiones de salud, de seguridad, etcétera. Ahí sí. Entonces, para este tema, también hay una ley. Es el Código de Migración. Pero este código no derogó totalmente la ley de migración. Es decir, que dejó vigente una parte de esta ley ustedes. La hubieran derogado de una vez, ¿verdad? Entonces, en unos códigos ya viene incluida la parte que quedó vigente. En algunos, ¿verdad?, ya viene incluida. Entonces, traten de buscar esa. La ley de migración anterior estaba contenida en el decreto número 95-98. Y el Código de Migración actual, que es el que está en vigencia, es la ley que nos rige actualmente, está contenido en el decreto 44-2016. 44-2016 del Congreso de la República de Guatemala, ambos dos, ¿verdad? Entonces, por favor, principalmente ¿verdad? El Código de Migración, lo compran y miren su estructura básica. Vean su preámbulo, sus primeros artículos, para que nosotros ya podamos entrar en materia. Así que aquí me quedo, jóvenes, que siento mucha molestia. Primero nos vemos otra semana y primero tienen sus notas la otra semana, ¿oye? Así que